Es momento de entrevista en BTV Noticias. Ya estoy en compañía del senador electo por el Frente Amplio, Óscar Andrade, en esta recta final de la campaña. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar por acá. ¿Cómo pesa en esta recta final el hecho de que todas las consultoras encuestadoras coincidan en que el escenario está para una derrota del Frente Amplio? A ver, es la elección más reñida de las últimas, eso seguro. O sea, nosotros en el 2004 ganamos en primera vuelta y 2009, 2014 la segunda vuelta casi no tuvo gracia porque con mayoría parlamentaria tan amplia y una diferencia de tantos puntos, la segunda vuelta fue un trámite. Ahora, yo tengo la opinión de que la elección está abierta, de que si bien parte como favorita la oposición, ¿no? Ese es un dato de la realidad, la elección está abierta, y lo digo por dos cosas. Primero, porque en las recorridas, en los puerta a puerta, en las conversaciones con la ciudadanía, con la vecina o el vecino, cada 3, 4 casas te encontrás con una que te dice, lo estoy pensando, yo todavía no lo definí, no los voté, pero todavía no lo definí. Y eso implica que el porcentaje de electorado a convencer es más amplio que ese 3-4% que pueden marcar las encuestas. Lo segundo es que si uno compara con la elección del 2014, hay una diferencia sustancial. En el 2014 el 80% del electorado se repartió entre el Frente Amplio y el herrerismo. En este caso y quedaba un 20% de votos a rescatar, a diputar de electores que no habían votado ninguna de las dos opciones, en ese caso a Tabaré y Lacalle en la primera vuelta. En este caso, 1 de cada 3 electores no votó ni a Lacalle ni a Martínez en la primera vuelta. O sea, el porcentaje de electorado... votaron a otros que están en coalición con sí, Lacalle. pero no necesariamente quien votó a Manini a ver, el que votó al Partido Independiente, Mieres sostuvo el 17 de octubre que de ninguna manera haría un acuerdo con Manini. Talvi que lo separaba un océano de Manini. A diferencia de la propuesta de Bordaberry que encabezó el Partido Colorado en la elección anterior con una propuesta más dura, en medio de estar embanderado con el no a la baja, Talvi se presentó en esta elección con una propuesta más moderada. No sé si es tan fácil volcar ese electorado que se encolumnó tras una propuesta más moderada a una coalición con un sector de extrema derecha, ¿no? Ahora, pongamos que se da ese maracanazo del que habla Daniel Martínez y efectivamente ganan el domingo. Tal vez no ha quedado muy claro cómo piensan gobernar el Frente Amplio. Y se lo pregunto en un contexto de que, por ejemplo, lo único que dijo Martínez en el debate es: nos han dicho que nos darían gobernabilidad, asumiendo que justamente que estaba hablando de Talvi, que fue la persona que dijo nunca dejaríamos sin gobernabilidad del país, pero otros dirigentes del oficialismo, por ejemplo Astori esta semana, dice que Talvi tiene enorme mala fe. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hace para el Frente Amplio, si gana, llevar adelante su agenda? Primero, si el Frente Amplio gana, se estaría confirmando que la mayoría del pueblo uruguayo opta por un proceso que demostró crecimiento con inclusión. Eso creo que sería la primera constatación, de decir, bueno, en el Uruguay, el país que más creció el salario, que más descendió la pobreza, que más descendió la indigencia, que hizo un esfuerzo enorme en la inversión educativa, o sea, estaría consagrándose eso. Segundo, tenemos desafíos que son más amplios solamente que construir la mayoría legislativa. A ver, Uruguay, ya hay tendencias sociales que yo reivindico, haber mejorado el salario, la inversión social, los derechos de los trabajadores, pero estas se cuestionan si no logramos superar algunas trabas que tiene el desarrollo hoy, que están particularmente instaladas en la matriz productiva. O sea, Uruguay tiene una economía muy primarizada, sobre todo en la estructura de exportaciones, esto se nota. Entonces, asume Daniel y Graciela y lo primero que tendrían que convocar, que tendrían que abrir es sector por sector de actividad, sector por sector de la economía, un amplio diálogo social que incluyera gobierno nacional, gobierno departamental, sectores empresariales de cada uno, o sea, del sector automotriz, del sector de la cadena láctea, del sector del forestal, madera muebles, del sector de la construcción, y universidad y sindicatos, para llegar a acuerdos de cuáles son las medidas principales para la transformación de la matriz productiva, cuáles en innovación, cuáles en formación profesional. Y yo creo que si lográs resultados de ese diálogo, la cristalización jurídica, esto es, después de que hay amplias mayorías sociales atrás del rumbo estratégico, la mayoría legislativa, no digo que se construye sola, pero casi.
O sea, vos cuando construís amplio consenso, a mí me pasó en el Parlamento. Claro, pero usted tiene que, por ejemplo, manda un presupuesto en el año que viene y tiene un aumento del gasto, por ejemplo, y viene la oposición que está diciendo que no quiere de ninguna manera que haya aumento del gasto y le dice, no lo voto. Claro, pero si vos llegás con ese presupuesto, con amplio acuerdo social, por ejemplo, si ese acuerdo del gasto tiene que ver con el incremento de la inversión en formación profesional, para un sector de actividad como el complejo forestal Madera Muebles para incorporar diseño, para instrumentar determinado tipo de plantaciones que incorporen valor agregado a la cadena productiva, y tenés acuerdo de la universidad, de los gobiernos departamentales, del gobierno nacional, de los trabajadores y los empresarios, yo veo inviable que haya un parlamentario que lo rechace. De hecho, cada vez que llevamos proyectos de ley que tenían esos acuerdos, a mí me pasó con el Fondo de Santía y Retiro, me pasó con el Fondo Social Metalúrgico, cada vez que llevamos iniciativas que lograron en lo previo tener ese acuerdo, pasaron como por un tubo por el Parlamento. Entonces yo creo que si lográs base de acuerdo social, que aparte es necesario porque el desarrollo del país, yo que creo que no se puede hacer sin los trabajadores y las trabajadoras, tampoco se puede hacer sin los empresarios. Por lo tanto, el desafío principal que tiene el nuevo gobierno del Frente Amplio es poner esa a prueba. Y no tengo dudas que se consiguen los votos en el Parlamento después. Andrade, después de la elección de octubre y dado los resultados, hubo algunos análisis que plantearon, bueno, el Frente Amplio en todo este tiempo se quedó solo, se abroqueló en sí mismo y de repente no tendió suficientes puentes con la oposición que ahora le servirían. ¿Usted va por esa línea? ¿Cree eso? A ver, hay cosas que me hubiera gustado que la oposición acompañara. O sea, a mí me hubiera gustado que la oposición acompañara la ley de negociación colectiva para reconstruir un derecho a miles de trabajadores y trabajadoras del Uruguay, o que acompañara el voto por el matrimonio igualitario, o la ley de violencia integral basada en género. Claro, o sea, pero al revés, pero es culpa del Frente Amplio que solo 13 legisladores en 49 diputados acompañaran la ley de violencia integral basada en género. O sea, todo el herrerismo no votó la formación de la UTEC, por más que ahora en el programa de gobierno plantea que es clave la UTEC. O sea, yo no sé si me tengo que echar la culpa de que un conjunto de iniciativas, las 8 horas del trabajador rural, no contaron con el apoyo de la oposición. Ojalá hubieran contado con el apoyo de la oposición. A ver, nosotros promovimos una ley para que en la obra pública hubiera un cupo de ingreso para las personas protagonistas del MIDES. La oposición decidió no votarla. O sea, en un conjunto de iniciativas, yo no sé si tenemos que hacernos una autocrítica de decir, no logramos la ley de responsabilidad penal empresarial. O sea, si hay un montón de iniciativas que no... A ver, los 90.000 uruguayos que antes no podían ver por ser pobres y hoy pueden ver, no son frente amplistas. Ahí hay blancos, colorados. Ojalá hubiéramos contado... Se lo preguntaba igual al revés, o sea, el hecho de tender puentes para que si de repente alguien, no sé, póngale del Partido Independiente, presentaba un proyecto, tal vez apoyarlo o ese tipo de relaciones que pero se en dan realidad eso pasa, ¿eh? A mí me tocó ser 1 año y medio presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. La ley de acoso la presentó Pablo Abdala. Le podés preguntar si trabajamos o no sobre la base de su proyecto de ley. Bien. Y sobre nuestro proyecto. A mí me tocó presentar el proyecto de ley de discapacidad y presentar un proyecto de ley para que en la obra pública el ingreso sea por sorteo. También lo abrimos a que los legisladores... O sea, no es tan así de que el trabajo legislativo es un trabajo que no tiene en cuenta a los sectores de la oposición. Por lo menos en mi experiencia personal. Es más, ahí me tocó estar con Pablo Abdala, Graciela Bianchi, Wilson Esquerra. La relación que tuvimos fue recontra fluida. ¿Sabes lo que pasa? Que hacia afuera a veces vende más la diferencia que el acuerdo. 3/4 partes de los proyectos de ley aprobados en este periodo fueron por unanimidad. Bien. Sin embargo, hacia afuera parece que los bloques no dialogan nunca. Y no es tan así. No es tan así. Andrade, recién le planteaba de la hipótesis en el que el Frente Amplio gane, le planteó la otra hipótesis en la que el Frente Amplio pierde. ¿Qué tipo de oposición se imagina que va a hacer usted? A mí me cuesta mucho pararme ahí hoy por lo siguiente. O sea, es como que vos estuvieras jugando la semifinal del Mundial y te dijeras, che, si te toca jugar el sábado por el 3er puesto, ¿cómo preparás el partido del 3er puesto? Bueno, Mujica ya se está planteando en ese lugar. Eso lo tiene que responder Mujica. En mi caso, me parece que el mensaje a los militantes, porque además, por 2 cosas. Estoy convencido que la elección está abierta, o sea, que hay posibilidades de ganar, pero además de estar convencido, creo que es muy importante ganar, no para el Frente Amplio. Es muy importante ganar porque el Frente Amplio sí garantiza
15 años sostenidos de crecimiento del salario, no discursos sobre el salario. 15 años sostenidos de expansión de los derechos laborales, no discursos sobre los derechos laborales. 15 años sostenidos de fortalecimiento de las empresas públicas, de inclusión social. Entonces, como creo que eso es muy importante, ¿no? La semana que viene, si toca el escenario de Horta, vengo y nos paramos en ese escenario. Conversamos sobre ese escenario. Pero no a priori, porque el mensaje que das después repica, así, bueno, parece que ya bajaron las banderas. Y cuando veo compañeros militantes que están trillando el Uruguay puerta a puerta, dejando el alma, veo artistas que me gustaría saludarlos, porque en general siempre tuvimos una cultura comprometida con las causas sociales, que están poniendo la cara y la piel para ganar. Interpretar la posibilidad de derrota a priori me parece que no ayuda. Entonces, seguro lo reflexionamos si se da el peor resultado, creo, para las grandes mayorías del país. Óscar Andrade, lo recibiremos nuevamente. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una tanda y se viene el deporte de BTV Noticias.